Continuamos aquí en esta tarde de viernes en el financiero Bloomberg. La Secretaría este martes por el gobierno de Canadá sobre la inclusión de México en el programa de autorización electrónica de viaje. Pero ¿cómo va a impactar esto? Precisamente Marco Daniel Guzmán, especialista en turismo aquí en el estudio, nos explica. ¿Qué tal, Marco? Bienvenido. ¿Cómo estás, Héctor? La verdad es que es una noticia muy importante porque el turismo mexicano había venido a la baja. Es decir, los turistas que estaban viajando a Canadá, bueno, dejaron de viajar. Sí. Es importante decir que Canadá fue el segundo destino en preferencia para mexicanos. Después preferían ir a Europa, es decir, primero querían ir a Estados Unidos, sí, luego querían ir a Canadá y luego ya después querían ir a Europa por la cercanía y también porque no teníamos visa. ¿Qué sucedió? Bueno, muy importante decir que había una serie de personajes, empresas que empezaron a prometer llevar a mexicanos a trabajar a Canadá. En realidad era un engaño. Lo que pasaba es que querían meterlos en el programa de refugio, que Canadá es un país muy noble, era un país abierto a refugio. Si eres perseguido político, tienes amenaza de muerte, homosexual y te sentías amenazado, te daba refugio. Entonces había en México unas empresas que estaban ofreciendo eso. Llegó a ser tal el volumen que el 25% de las 30,000 solicitudes de refugio que recibió Canadá en 2008 eran de mexicanos, es decir, 9,400 solicitudes de refugio de mexicanos. ¿De ese tamaño? De ese tamaño. Entonces un día, una semana, en 2009, una semana antes del verano, Canadá dice, ¿saben qué? Vamos a poner una visa a mexicanos. De ahí ya han pasado casi 6 años. Y este anuncio que acaban de hacer en estos días pasados, conversé en días pasados con Jorge Morfín Stoppen, el director de la Comisión Canadiense de Turismo, en México, y él me explicaba un poco cómo va a funcionar. Es un sistema muy sencillo, es decir, si tú tienes una visa norteamericana, más o menos 9 millones de mexicanos tenemos visa norteamericana, puedes ingresar a Canadá sin mayor problema. Si has tenido una visa canadiense, aunque la tengas vencida porque era por dos modalidades. Por un lado era una visa de un solo ingreso y luego tenían la visa de ingreso múltiple. Si tenías esas visas o la tienes, puedes seguir ingresando a Canadá. Tienes que llenar un formulario, este famoso ETA, para decirlo en español, pagar tus $7. Solamente si tienes estos dos requisitos, si tienes la visa norteamericana y la visa canadiense, si la tramitaste en los últimos 10 años, aunque la tengas vencida, eres proclive de poder hacer tu entrada a Canadá. Entonces, de esta manera se está flexibilizando. Es importante decir que no se está quitando la visa a Canadá, es decir, esto va a entrar no se elimina. Este sistema se está aplicando en 50 países para turistas que quieren viajar a Canadá, incluyendo México, Brasil y otros países de Europa que estaban restringidos en visa. Es decir, Canadá está subiendo a México a este sistema. Entonces, es muy importante decir que la visa no se elimina. Si tú no tienes una visa norteamericana o no has tenido una visa canadiense, tendrás que hacer por el momento tu trámite normal de visado a Canadá. Entonces, más o menos ese es el panorama. En 2008 había 272,000 mexicanos viajando a Canadá. Sí. Bajó el volumen de visitantes en 53% en los primeros 2 años. Pero eso no les impactó mucho o no les importó tanto a los canadienses. No les importó por el sentido diplomático, pero sí les pegó en la parte de los recursos. Del flujo económico. Los mexicanos somos un tipo de turista que derramamos mucho, no solamente en Canadá, sino en cualquier parte que vayamos, ya sea en México, o en Estados Unidos, o en Europa, donde sea. Los mexicanos nos gusta gastar mucho. Los canadienses contaban una anécdota de que prácticamente antes de subirnos al avión estábamos gastando nuestros últimos dólares en las tiendas de souvenirs, casi en la fila del avión. Entonces es importante decirle a la gente que se informe. Sí. Han estrenado estrategias muy importantes, por ejemplo, en estos días pasados se ha anunciado que hay 2 nuevos vuelos. Aeroméxico se estrena con un vuelo a Toronto. Air Canada retoma la ruta de Montreal. Estrategias como ahoraescuando.mx, donde el público mexicano puede entrar a ver las experiencias que van a vivir en Canadá cada mes. Entonces Canadá no se detuvo. Fue un asunto de abuso por parte no solamente de nosotros, había otros países que estábamos ahí en la misma canasta de gente que pedía asilo político, refugio, y aparte, bueno, Canadá te daba un dinero para que pudieras vivir mientras estuvieras ahí, en lo que te comprobaban. Ese trámite duraba 2 años y luego en lo que comprobaban que si eras susceptible o mentías o no, eran otros 2 años. Hoy en día son 60 días.
para que vean si tu problema es real y 60 días para que te deporten. Entonces ya no es atractivo. Wow. La verdad es que es una gran oportunidad. Todos aquellos que tengan, yo lo comentaba por ahí en un lugar donde estoy escribiendo, Canadá quiere 9 millones de mexicanos que tienen visa norteamericana viajen a Canadá. Es decir, yo creo que hubiera sido una muy buena opción desde un principio, quizá pensarle por ahí, pero bueno, llega en buen momento, pienso. 9 millones de mexicanos que quiere Canadá. 9 millones de mexicanos que quiere Canadá, que Bien. tenemos visa en Norteamérica para ir a visitar Canadá, que dicho sea de paso es un país espectacular, una naturaleza envidiable. Sí. Tienen un promedio de unos 30 millones de habitantes para el segundo país más grande del mundo. Entonces, la verdad es que creo que sí nos van a regresar las ganas de volver a viajar a Canadá. Muy bien, Marco Daniel Guzmán, rápidamente, ¿dónde se puede consultar más información al respecto? Tengo un Twitter que es @reportelobby, que es donde estoy tuiteando información de turismo y negocios, Muy y bien. política, un poco del panorama, no nada más de placer del turismo, sino de la parte de negocios de turismo. Muy bien, Marco, muchas gracias. Gracias, Héctor. Marco Daniel Guzmán, aquí en el Financiero Bloomberg.